Ayer hablamos con el doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, que nos decía que en la plataforma mundial GISAID, que originalmente servía para inscribir casos de influenza y que actualmente también inscribe casos de COVID, había 23 contagios de la variante Omicron, y habíamos quedado de platicar un poco más con él para tener detalles que han empezado a salir de alguna manera, pero queremos platicar con él sobre pues los detalles de estos contagios en cuanto a grupos de edad, si se trata de vacunados o no vacunados, y también zonas de la República Mexicana donde se ha presentado esto. Nuevamente, doctor, le agradezco que nos tome la llamada. Pascal, muy buenos días. Muchas gracias a ti y a todo el auditorio por estarme escuchando. Bueno, creo que por ahí surgió esta mañana una dudita de si eran 23 o eran 25. ¿Cuántos son? Sí, son 25. De hecho, ayer que terminamos de llamar, Sí. te dije que tenía que revisar todas las fichas técnicas de los casos Ajá. y justo hicieron un depósito el día de ayer de otras dos secuencias más. Entonces, en total, al día de ayer teníamos 25 secuencias de genomas de SARS-CoV-2 en el país, y te voy a dar algunos datos así, ¿no? Más Por o menos favor. para ver cómo se distribuyen. Pues bueno, de estos 25 datos tenemos que son 15 casos de hombres, 10 de mujeres. Más o menos las distribuciones de edades es de 13 casos de 65 años o más, Ujú. 3 casos de entre 50 y 64 años, 2 casos de entre 40 y 49, 3 casos entre 30 y 39, 2 casos de entre 20 y 29, y lo más sorprendente, o bueno, para mí fue sorprendente, 2 infantes de 5 y 1 años. Los lugares donde se han detectado estos casos son la Ciudad de México con 16 casos, Estado de México con 6 y Tamaulipas con 3 casos. Entonces ya estamos viendo aquí una dispersión del virus. No sabemos todavía si son por una cuestión de casos importados o ya está habiendo contagios locales. Es muy temprano para decirlo. Ahora, de Bueno, lo que ajá. decías y comentabas de las vacunas, Sí. hay muy pocos registros de estos casos asociados con vacuna. Obviamente los infantes no las van a tener, pero de los demás solamente sabemos que algunos casos, en este caso 3 casos, estuvieron con esquema completo de Pfizer, 2 casos con Johnson Johnson, un caso con Sputnik y un caso con AstraZeneca. Ahora viene otra cosa más interesante, que es para algunos casos reportan viajes, y esto nos puede decir de dónde están viniendo estas variantes, y uno es, un caso es a Costa Rica, un caso a Estados Unidos y un caso ya es interno a Yucatán, ¿no? Ujú. Y pues bueno, finalmente, eso son lo que tenemos hasta ahorita. Esperamos, como en otros países, que esta variante se reproduzca bastante rápido, pero bueno, hay que tener mucho cuidado aquí en México porque aún estamos a tiempo de alentizar la transmisión del virus. Es decir, no necesariamente nos tiene que ocurrir lo que está pasando en países como Reino Unido o Estados Unidos, donde leía yo ayer, en 2 semanas pasó de 1% de los contagios nuevos a casi 74%. No necesariamente nos tiene que pasar eso, doctor. Pues sería un milagro navideño si no nos pasara, Sí. y esto sería solamente si la gente entra en conciencia. Y si la gente entra en conciencia y no se arriesga demasiado, por Ujú. ejemplo, supongo que ya escuchaste que la OMS recomienda suspender las festividades navideñas Sí. justo para A- cortar esta transmisión Aunque o López Gatell alentizarla. dice que que no quiso decir eso el director general de la OMS, que los periodistas Bueno, somos muy malos para entender lo que él quiere decir y que realmente no quiso decir eso. sí, la interpretación siempre puede ser un problema, pero digamos que es prudente porque lo que está Pues diciendo sí, tal vez pues el sí. director de la OMS es eso, que no tomemos estos riesgos que hemos dicho, ¿no? O sea, la convivencia entre núcleos familiares Sí. que no conviven normalmente, esto en espacios cerrados, pues Ajá. es la receta perfecta para la transmisión del virus. A ver, yo sé que ya es una discusión reiterada de que si es más grave o no es más grave. Yo le voy a dar mi punto de vista, que no soy especialista. Digamos, voy a tratar de apelar al sentido común. Si es más transmisible, quiere decir que va a haber más contagios. Y si hay más contagios, entonces la probabilidad de que aquellas personas que por comorbilidades u otras situaciones pueden agravarse, pues también puede ser mayor. No sé si tengo razón en lo que digo. Es correcto. De hecho, hay unas ecuaciones en epidemiología donde tú puedes sustituir las variables de transmisibilidad y de severidad del virus,
Y si una variante fuera 50% más transmisible, causa mucho más defunciones que si fuera 50% más severa. Entonces, siempre la transmisión, como bien lo indicas, está asociada a la mortalidad. ¿Por qué? Porque, como dices, la probabilidad de encontrar más casos que puedan comportarse de una manera severa o que puedan tener desenlaces mortales, pues es mayor. Entonces, la gente tiene que tomar esto en cuenta, ¿no? Esto es prácticamente una ruleta rusa. Sí. Aún no sabemos mucho del virus, no sabemos de su comportamiento. Hay estudios que dan optimismo, pero optimista no significa ser descuidado, Sí. donde se ve que en experimentos todavía en tubos de ensayo, se ve que la variante infecta más eficientemente el tracto respiratorio alto en comparación de pulmones u otros órganos. Entonces, esto de alguna manera es una buena noticia porque el virus ya no estaría afectando de manera multisistémica al cuerpo humano, pero de todas maneras son resultados preliminares. La población mexicana hay que recordar que tiene muchos problemas, dentro de los cuales todos estos problemas son factores de riesgo para un desenlace mortal de COVID, y estos son hipertensión, obesidad, diabetes, entre otros. Pero me quedo con este dato que honestamente yo no lo había escuchado. El que sea 50% más transmisible es peor a que sea 50% más severo. Así es Lleva una más ecuación muertes. epidemiológica, sí. Por lo que te decía, es la cuestión de cómo se va a transmitir y cómo puede encontrar personas susceptibles que tengan un desenlace mortal. Ya, entonces creo que, y no estoy en contra de que se divulguen evidencias como esta última que me acaba de decir, que a lo mejor se queda más digamos, no llega a afectar los pulmones, ¿no? Esta variante, digo, me parece muy relevante que esto se divulgue, pero al mismo tiempo esa actitud de descartar, decir, no, es menos transmisible que la otra, no se preocupen, me parece que sí nos puede llevar a situaciones de riesgo, doctor. Así es, desacreditar y mandar mensajes digamos, de falsa confianza es lo peor que se puede hacer. Como había comentado, no sé si en este o en otros medios, el comportamiento de la pandemia entre los muchos simulaciones o dentro de los muchos panoramas que puede tener, se puede asemejar mucho a lo que pasa en la bolsa. Entonces, en la bolsa, cuando hay especulaciones o hay alguna noticia de pánico, pues se cae la bolsa, la gente saca sus inversiones. Y más o menos ha pasado esto con la pandemia. Cuando los gobiernos mandan mensajes estrictos de confinamiento o de finalmente de que hay que tener cuidado, la pandemia baja. Y peor, cuando mandan mensajes de falsa seguridad, como pasó en la India, como ha pasado en otros lugares donde se prefiere las fiestas religiosas o cualquier fiesta, como en este caso las navideñas, donde se desacredita que dice que no pasa nada, es donde se dan los picos más altos de, Pues sí, de pandemia. Y esto se puede ver. muy interesante, doctor. Siempre un gusto conversar con usted. Le agradezco que me haya tomado nuevamente la llamada. Pascal, un gusto contigo, es estar contigo y pues, un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias. Cuídense. El doctor Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM y miembro del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Vamos a una pausa y regresamos con más.